Entonces, creo que no nos debería tomar, yo me atrevo a decir que a todo dar nos va a dar una hora, pero bueno, si es así y ustedes quedan bien, positivo, ¿ya? Porque así aprovechan un poquito más el día y que aprovechan el tiempo para descansar un poco. A ver. Al lab, más que nada para corroborar cuando interactúa una onda con el ruido blanco con la que nosotros emitimos por las interferencias, es una más grave, ¿verdad? Ya, eso va a depender un poco, Lenny, te lo respondo al tiempo, ¿verdad? Eso es sencillo. Mira, lo que tú estás haciendo es que cuando escuchas el ruido blanco, en principio todas las frecuencias que pueden sonar están sonando con una cierta probabilidad y son equiprobables en este caso, ¿cachai? O sea, tú siempre en un determinado rango de tiempo, por ejemplo, un segundo, tú deberías escuchar todos los posibles sonidos que te permite más o menos oír el oído. Esa es la teoría, ¿cachai? Pero, ¿qué es lo que estáis haciendo cuando tú interfieres con la onda electromagnética? Lo que estáis haciendo es sacar un filtro o potenciar alguna especie de frecuencia, dependiendo de cómo construiste tu senoide, ¿cachai? Entonces, lo que estáis haciendo ahí realmente puede llegar a ser una onda grave o de repente puede ser una onda aguda. Probablemente va a ser una onda grave, quizá, porque como está a tamaño más o menos, no sé, de una mano, como su solenoide, entonces puede ser que afecte a las frecuencias más graves, es una posibilidad, pero dependiendo de los tamaños que ustedes hicieron y la cantidad de vueltas que le dieron, puede interferir otra frecuencia, ¿ya? Así que eso es más o menos lo que estamos esperando. Lo que importa de toda esta cuestión, de hecho esto, tienen que tener cuidado en ese aspecto, ¿ah? Porque si tienen bueno, no sé si tienen en la casa como un pulsador electromagnético, pero cuando uno enciende, por ejemplo, a ver, cuando hay un cortocircuito, o cuando ustedes conectan una pila, cuando conectan una pila que es muy intensa y llegan en nomás y la conectan así como que se pegan el chispazo, o una batería, eso también genera un pulso electromagnético y ustedes van a escuchar un tic, como en la radio o en el ruido blanco, ¿cachai? Entonces, hay que tener cuidado con identificar efectivamente que sean ustedes, ¿ya? Porque si hay alguna otra fuente de cortocircuitos por fuera o quién sabe qué cosa que puede estar ocurriendo, por ejemplo, si viven cerca de un tren, ¿ya? También se pueden generar ciertas inestabilidades que se pueden medir con la radio, con el ruido blanco, ¿ya? Así como una tele, por ejemplo, está midiendo todas las señales que están viniendo desde afuera y ustedes se mueven un poquito y ven que la señal como que se puede volver más nítida o no. Ya, lo mismo pasa con la radio. O sea, ustedes también están interfiriendo, ¿ya? Cambien el ritmo, exactamente. Eso es un muy buen tip, ¿ya? Cosa que cuando ustedes estén moviendo, claro, le pueden poner un cierto ritmo a medida que están toqueteando esta cuestión y después cambian el ritmo para efectivamente ver que son ustedes las personas que están interfiriendo el ruido blanco. Muy buena idea. Eso es un excelente comentario, por ejemplo, como va a poder discriminar si hay alguna fuente. Voy a ir más profundo ahí con tu comentario, César. Esto se usa mucho en astronomía, porque lo que acabas de decir es un trazador, por ejemplo, para poder evidenciar vida. Por así en ese caso, tú debes decir, que el profe que es cuático y no sé qué, pero en realidad es una evidencia de ese tipo. Si en general las frecuencias, por ejemplo, están cambiando y eso es un medidor de que ustedes están haciendo el gesto, entonces ahí tenía un trazador de vida para cualquier cosa que pueda ocurrir en el universo, por ejemplo. Y eso se hace constantemente. Se buscan señales en el espacio que permitan diferenciar si es que lo que estoy escuchando no es un pulsar o lo que estoy midiendo no es un planeta que está dando vuelta constantemente o alguna forma de vida que no conocemos. Eso es súper importante. Se los comento porque sirve para ampliar un poco el espectro como de posibilidades. En general uno a la universidad viene a adquirir cosas que ya van como a la vanguardia. Entonces, esa es la idea. Ya se los comento así como al pasar. ¿Ya? Espero que esté respondida a la pregunta, Lenny. ¿Sí? ¿Sí? Perfecto. Ya. Entonces, miren, voy a empezar a compartir. Yo les subí un documento a Ucursos, que es el mismo que me compartió el profe Jorge y que es el que vamos a revisar hoy día. No vamos a separarnos en grupos porque no, realmente no se justifica. Para las actividades un poco más rudas, yo digo que sí, obviamente necesitamos como interactuar, jugar en grupo, etcétera, pero con esta clase de problemas basta con una simple instrucción, ¿ya? Así que comparto. Voy a dar al tiro el chat. ¿Dónde volvió el chat? Aquí está. Y participantes.
Ya, somos 26, del orden de 40 y algo, si mal no recuerdo. Ya, chiquillos, chiquillas. Bueno, veamos qué podemos hacer con esta primera guía de tutoría. Y como les digo, espero que no nos tome más de una hora, ¿ya? Porque en realidad es muy, muy sencilla y quizás lo único que queda por conversar es el cómo se aplican cierto tipo de cosas, pero eso quizá quede como para después, como para el final o entre medio de los ejercicios, ¿ya? Miren, vamos a hablar un poquito de los campos eléctricos y los campos magnéticos, obviamente en función del problema de la luz, que son las ondas electromagnéticas. Y bueno, vamos a hacer algunos ejercicios sencillos respecto a las ecuaciones que nos describió también el profe Jorge, seguramente en sus secciones, o el profe René, o yo, dependiendo de dónde sea la sección, ¿ya? Si no entendieron bien las ecuaciones de Maxwell, que es algo relevante en algunos de estos ejercicios, en algunos, en verdad, en muy pocos, pero eh, es importante saber cómo es su funcionamiento, ¿ya? Esa O con la diagonal, eso se le llama una fase. Mira, César, en este caso, acá, es esta, ¿cierto? Ese es el símbolo Phi, ¿ya? Que habla un poco del... Bueno, está ladeado en verdad, pero es como el típico signo de vacío. Ese signo, mira, fíjate cómo está puesto dentro de un seno, tú intuyes que es una especie de ángulo, ¿cachai? Y ese ángulo, ¿de dónde sale? Perdón. Ese ángulo sale, si se acuerdan más o menos, del tema de ondas cuando lo vimos en mecánica. Oh, perdón. Una sinusoide podía ser generada como una ruedita, voy a ponerlo así, que tiene un palito aquí y que está girando a una cierta frecuencia, vamos a ponerlo así. ¿Cachai? Entonces, si esta cuestión está girando y tú vas solamente dibujando lo que va marcando este puntito, tú vas a ir viendo que se va a ir formando como esta sinusoide. ¿Cachai? Entonces, este palito de acá va a tener un ángulo. ¿Cachai? Dependiendo de dónde esté ese ángulo, es como va a ser esta onda. Porque esta onda podría partir, por ejemplo, desde arriba. Voy a poner un eje mejor. ¿Ya? Podría partir desde arriba y se empieza a dibujar así. O una alternativa, a lo mejor viene desde acá, no sé, desde el medio. ¿Cachai? O dependiendo del caso, obviamente, no sé, voy a exagerar, a lo mejor viene desde por aquí. Ya, así. ¿Cachai? Si te fijas, todas estas ondas son la misma, pero están corridas un poco para allá o un poco para acá. Principalmente por esa razón se le llama a esto fase. Las fases son pequeños ángulos o corrimientos que uno tiene para poder expresar algún modelo que a lo mejor esté corrido y uno quiere ajustar. ¿Cachai? ¿Se entiende? Perfecto. Ya, bueno, tenemos eso. No hay de qué. Tenemos eso y una expresión clásica, por supuesto, para hacia dónde va el campo eléctrico y hacia dónde va el campo magnético. Ahora, esto en la vida real, esta cuestión es demasiado perfecta para ser así. ¿Ya? Lo que estamos diciendo acá es que si nosotros tenemos un eje, bueno, en verdad, dos o tres ejes, en verdad. Voy a poner un caso. Este es el eje Y, este es el eje Z y este es el eje X. Oh, mal, pero no sea el bicho. El campo eléctrico va a ser entendido u orientado en el eje Y, es decir, en este eje. Por así decirlo, si yo tuviese que representar el campo eléctrico, entonces el campo eléctrico va a ser dibujado en este eje, oscilante ahí. ¿Ya? Y en el caso del campo magnético, este va a estar destinado al eje Z y deben ser perpendiculares los dos, por definición. ¿Ya? Y bueno, si lo tuviese que dibujar, entonces para que pertenezca al eje Z tendría que ser algo así. Pésimo el dibujo porque obviamente estoy tratando de dibujar algo, algo 3D en un mundo 2D, pero confírmenme por favor si se entiende lo que estoy diciendo. Que el campo eléctrico va a pertenecer al eje Y, comillas, por definición, y el campo magnético al eje Z, comillas, por definición, para la naturaleza. No es tan así, porque uno puede tener el eje que quiera, pero con eso quiero saber si se entiende. ¿Sí? Tenemos
1, 2, 3, 4, sí. Igual. Dos personas. Ya. Voy a creer que sí entonces. Ya, me voy a quedar con ese feedback de aquí. 16 horas. Oh, perdón. Es que mi computadora dice la hora porque si no, no soy consciente entre tanta cuestión que voy haciendo. De repente se me pasa la hora, entonces tengo que tener a alguien que me la recuerde. Bueno, en fin, eso es por definición. Otra cosa relevante, y con esto termino la explicación de esta cuestión, es que este parámetro de acá es el tamaño, por así decirlo, desde el eje hacia donde tiene el máximo, por así decirlo, la amplitud del campo eléctrico, y este de acá es la amplitud del campo magnético o de la parte magnética de la onda. ¿Ya? Así que el que sea el máximo de la onda, ese va a ser ese valor. Ese valor es una constante, no se olviden. ¿Ya? Y bueno, por supuesto, para el caso eléctrico, esto se mide en newtons partido en coulomb, que son las unidades del campo eléctrico, y para el campo magnético se mide en teslas. Y eso es todo lo que tengo que decir al respecto. ¿Ya? Si no hay dudas, bueno, vamos con el primer... Ah, aquí tenemos una duda. ¿El que mueve electrones en los metales es el campo eléctrico o el magnético? Ya. Alonso, en verdad ambos son el mismo, ¿cachai? Pero eso es una palabra, o sea, es una frase que es compleja de decir, pero cuando aparece un campo magnético, o sea, un campo eléctrico, también instantáneamente debe aparecer un campo magnético, o sea, es como que son siameses, por así decirlo, ¿cachai? Por ende, si es que ocurre uno, necesariamente aparece el otro y viceversa. Por ende, ambos son los que mueven los electrones, ¿cachai? De alguna forma. Uy, qué pésimo estoy. ¿Se entiende, cierto? ¿Sí? Ya. Bueno, voy a poner otro ejemplo para quienes no, quizás no hayan entendido completamente esto, porque esta propiedad es bien importante. ¿Eh? Es como tener, miren, este quizás es el mejor ejemplo. Cuando a alguien le dice, ya, la luz es una onda y una partícula a la vez. Chuta, ya es complicada esta cuestión, porque en realidad decir que una cuestión es una onda tiene ciertas propiedades, y si uno dice que es una partícula, esa partícula genera las propiedades de la onda, pero no son lo mismo. Entonces, ¿cómo voy a decir que son las dos cosas a la vez? Bueno, voy a poner una analogía. Es como decir, si una onda es una partícula, es como decir que un círculo es un cuadrado. Chuta, ya, me deja igual, por cierto, porque en verdad uno dice, ya, pero es un cuadrado, ¿cómo puede hacer un círculo cuadrado? Por definición no se puede, ¿cachai? Pero sí existe un círculo cuadrado, sí existe, pero hay que ampliar un poco la cabeza, ampliar un poco el cómo estamos razonando, y fíjense, aquí yo les voy a dibujar un círculo cuadrado. Efectivamente, ¿cachai? Porque si te fijas, y bueno, voy a poner un caso, acuérdense que la matemática nos sirve a nosotros, no nosotros servir a las matemáticas, ¿ya? Debe describir la realidad. Entonces, si yo, por ejemplo, pusiera una lamparita aquí, esta lamparita, si ilumino desde arriba, lo más probable es que proyectaría un círculo en un plano. Por ejemplo, supongamos que aquí hay un plano en donde se ve, ¿ya? Pero si yo ilumino esto desde el lado, aquí, va, ahí, yo pongo la misma pantalla en el otro sector y lo que voy a obtener derechamente es un cuadrado. Es decir, en el cilindro conviven las dos realidades, pero ¿qué necesitamos para poder formar un cilindro? Nosotros dijimos, no se puede hacer un círculo cuadrado. No, pues porque estamos pensando en el mundo plano, ¿ya? Nos estamos quedando en las dos dimensiones. En una tercera dimensión existen los círculos cuadrados. Por ende, si es que uno quiere inventar cosas que tengan propiedades diferentes, pero que convivan en un mismo sector, entonces uno debe entender múltiples dimensiones. ¿Se entiende, cierto? ¿O no? ¿Se entendió, chiquillos, chiquillas? Qué bueno, me alegra. ¿Ya? Ese es mi comentario aparte, insisto,
no se restrinjan solamente a las cosas que uno les dice. Ya, eso quizás es una cosa bonita dentro de los que les puedo comentar, pero en fin, bueno, tenemos eso. Dice, ¿cuál es el versor de velocidad de la onda electromagnética? Bueno, en este caso, si se fijan, tenemos un vector de campo eléctrico que está en el eje J y un vector de campo magnético que está en el eje K-tongo, J-tongo y K-tongo, que en este caso es el eje Y y en el eje Z. ¿Ya? Por definición, nosotros sabemos que al hacer producto cruz entre, el campo eléctrico y el campo magnético, nosotros deberíamos obtener la velocidad de la luz en el vacío. Eso fue uno de los grandes descubrimientos de las ecuaciones de Maxwell y que, bueno, es re interesante porque Maxwell descifró esta cuestión y cuando metió los números como a la juguera le dio un número bien grande acá, como para la velocidad. No tenía idea, pero estaba sin querer, comillas, calculando la velocidad más grande que existe en el universo hasta el día de hoy. Y la calculó con papel y lápiz, no hizo ni un experimento este gallo. Llegó, metió los números y salió todo. Era así de genio. La cuestión es que si uno lo ve aquí, aquí hay una regla que saber, que es la regla de la mano derecha. Yo no sé si la ven derecha, esta es mi derecha para ustedes, pero miren, si uno pone los dedos así, como dedo gordo para un lado, el dedo medio apuntando, podríamos dejarlo apuntando como para la pantalla, y el dedo índice para arriba, ustedes van a tener tres ejes, ¿ya? Que representan el X, el Y y el Z. El dedo índice, el que en este caso está apuntando para arriba, va a ser por definición el campo eléctrico. Por definición, ¿ya? Así que esto hay que tragárselo. El dedo medio va a ser el campo magnético y el dedo gordo va a ser hacia dónde se mueve la onda electromagnética, por ende va a ser C, ¿ya? O sea, por así decirlo, es como con esta mano, con la mano derecha, yo estoy diciendo que el campo eléctrico, que es el índice, está oscilando en esta dirección, el campo magnético va a estar oscilando en esta dirección y la velocidad de esta onda va a ser para acá. Hasta ahí, ¿cómo estamos? ¿Entendido o no? Es complicada esta cuestión, traten de hacer el gesto en la casa como con la mano. ¿Se entiende? Mano derecha, ¿ya? Dedo índice para arriba, dedo medio apuntando a la pantalla, dedo gordo, bueno, si es la mano derecha, seguramente les va a quedar mirando hacia la izquierda. ¿Se entiende o no, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Ya, perfecto. Y ahora quiero que vean la analogía y que se percaten del ejercicio, porque el campo eléctrico está en el eje de las Y's y el campo magnético está en el eje de las Z's. O sea, si este es Y, perdón, campo eléctrico, este es Y, ¿sí? Este es el Z, el que queda es el X. Y se inventó así para que calzara justo la velocidad, y es obvio, para que coincidiera con cinemática y todas estas cuestiones, que la velocidad de la onda coincide con el eje X. Aquí como que todas estas cosas como que cobran sentido. ¿Cachai? Entonces, C, o la velocidad de la luz, va a coincidir con el eje X. Y eso responde entonces la pregunta A. Dice, ¿cuál es el versor del vector de velocidad de la onda electromagnética? Si nosotros hacemos E cruz B o E tongo, voy a ponerlo así, E tongo, cruz B tongo, lo que voy a obtener es C tongo, y como yo sé que este es Y, perdón, el eje Y, este es el eje Z, entonces Y cruz Z voy a obtener el eje X. O J tongo cruz K tongo es Y tongo. ¿Ya? Tiene sentido porque obviamente, insisto, queremos que la velocidad de la luz esté puesta en el eje de las X. ¿Ya? Y por esa razón, la respuesta es aquí 1,0,0. ¿Entendido, chiquillos, chiquillas? ¿Sí? Tenemos dos sí, parece que sí. Pueden decir que no también, ¿eh? No hay problema. Si no lo entienden muy bien o no queda muy claro. Estoy grabando, ¿cierto? Sí. Ya, perfecto. Me quedo tranquilo. Dice, ¿qué ocurre con el producto cruz entre los vectores de la velocidad y el campo eléctrico y el campo magnético? Bueno,
En este caso, si se fijan, estamos hablando de la definición. De hecho, si lo revisan acá, esta es una pregunta un poco amplia. De hecho, si uno la mira sin saber de la respuesta, esta pregunta es súper difícil de responder porque uno no sabe realmente qué le están preguntando. Pero, ¿qué es exactamente lo que yo les había puesto acá? Que es la relación entre el campo eléctrico o el versor de campo eléctrico, el versor de campo magnético y el versor de la velocidad. Ese es el vínculo entre esos tres vectores, ¿ya? Y por ende, como es el vínculo, esta ecuación representa todo lo que pasa con ellas. Así que check con esa y creo que check con esa, ¿cierto? ¿Todo bien? Igual es fácil esta cuestión. Ya, pero no voy a decir que es fácil porque puede ser que hay algunos que les cueste un poquito más. Y eso está bien, ¿cierto? Ya. Voy a creer que sí, ¿ah? Parece que no hay dudas. Ya, aquí es donde viene la parte como un poco más emocionante. Voy a ponerlo así. Ya, dice, calcula el campo eléctrico en X, T, o sea, en una cierta posición a lo largo del tiempo, en unidades del sistema internacional, sabiendo que E sub 0, o sea, la unidad o la amplitud del campo eléctrico es 0.37 milinewtons partido en coulomb, donde cuya fase es 9. Esa fase, por supuesto, como no sale con unidades, es porque está en radianes. ¿Ya? Ojo con eso, muy importante. ¿Ya? Así que, si vamos a la definición, como ustedes pueden ver, voy a dejarlo ahí para que se vean la fórmula y la magnitud. Como ustedes pueden ver, entonces, el campo eléctrico debería ser E sub 0, que en este caso lo voy a poner al tiro mejor, es 0.37 por 10 a la menos 3, Newton partido en Coulomb, no olvidar, ya, así que me voy a tragar ahí un poco las unidades, seno de 9, ¿ya? Y por supuesto no olvidar el versor que está por definición en la parte J o J-tongo, ¿ya? Confírmenme entonces, por favor, cuánto da ese resultado para poder ayudarnos y escribir el resultado final. ¿Cuánto es 0.37 por 10 a la menos 3, chiquillos, chiquillas? Y por seno de 9, por supuesto. ¿Cuánto les da? Sí, debe ir en radianes, César. Sí, porque si no te van a explicitar ahí en el ejercicio que son grados. (0.37) ¿Cuánto les da eso? Por seno de 9. Por 10 a la menos 3 por seno de 9. Ahí tenemos un resultado, 1.52 por 10 a la menos 4. Perfecto. Ya, voy a ponerlo aquí. Tenemos, ya, perfecto. Coincidencia en 3. 1.52 entonces por 10 a la menos 4. Y eso queda en J-tongo. ¿Ya? Entonces, obviamente, esto sería como resultado 0,1.52 por 10 a la menos 4, 0 Newton partido en Coulomb. Y ese sería el vector de campo eléctrico. Vamos a confirmar la respuesta. Perfecto. Ahí está. Cuadro perfecto. Maravilloso. Ahí. ¿Cierto? Así que súper bien. Check con el C. ¿Hay alguna duda? ¿Alguna consulta? Parece que no. ¿O sí? Ya, ¿en qué sentido la de Alonso? Cuéntame un poquito ahí en ese aspecto. Como que no vayan necesariamente en la dirección J y K, ¿tonco? Sí, eso mismo, como que no se desplacen oscilen solamente en el Y, en el X y en el Z. Y de todas maneras, acuérdate que esto se hizo solamente para cuadrar la velocidad de la onda en el eje de las X.
Pero si tú te pones a pensar, la onda de luz, voy a pensar en una vela. Ya, una vela entendida como una onda tiene múltiples direcciones. O sea, existen infinidades de vectores C. ¿Cachai? Entonces, esto es como el saludo a la bandera nomás para que la cosa funcione y se entienda fácil desde el punto de vista de los ejes. Esto es muy pedagógico, ¿cachai? Pero en términos como de estudio, puede ser cualquier cosa, ¿ya? Así que ahí, ojo con eso, sobre todo los que quieren estudiar algo con la luz, porque eso es relevante. Químicamente hablando, esta ecuación de acá es súper relevante por el problema de la polarización. Si alguien se acuerda al final de la clase, les puedo mostrar algo interesante al respecto, ¿ya? Así que me lo pueden comentar ahí, me dicen, profe, muestre la cuestión de la polarización, ¿ya? Ahí. Josefa tiene una consulta. ¿No hay de qué, Alonso? Profe, cuando dicen x, t, ¿qué significa? No capto a lo que se refiere esa notación. Ya, x de t quiere decir que está en una cierta posición x en un cierto tiempo t. Ahora, ¿qué es lo que pasa en esto? Es como decir lo siguiente. Si tú tienes un autito, horrible el auto que tengo aquí, pero bueno, ese auto va a tener una cierta posición acá en el eje de las X, ya voy a ponerle 3 metros, pero esto es en un tiempo, no sé, de 0 segundos, ¿cachai? Entonces, lo que estamos tratando de calcular aquí en ese aspecto es x, t, o sea, en el instante inicial, podríamos decirlo. ¿Cuál es el campo eléctrico que tenemos cuando tenemos un instante inicial? O sea, acá, eso, ¿cachai? Y eso es todo. En realidad siempre lo van a ver así, porque, miren, esta parte es fome, porque el campo eléctrico siempre va a tener una componente constante en este aspecto. ¿Cachai? Lo único que lo hace cambiar, y que esto es lo que hace que cambie en el tiempo, ojo con esto, Josefa, es el seno del algo, por así decirlo. Porque si te fijas aquí, mira, voy a poner un caso. Esta es la onda. Pensemos que este es un campo eléctrico cualquiera. Cuando la fase es 0, tú estás ahí acá. Cuando la fase es 10, tú estás acá. Entonces tú vas a ver este tamaño de campo. Cuando la fase es, no sé, 12, tú vas a estar ahí y te va a medir 0. Y así sucesivamente vas a ir midiendo distintos tipos de campos dependiendo del cuál tiempo o cuál fase te encuentras, ¿cachai? Y la fase va a ir cambiando con el tiempo porque acuérdate que esto era como un circulito que se iba moviendo e iba generando la onda, ¿cachai? La fase te indica el tiempo, por así decirlo. Esta es la que te habla del T. ¿Cachai? Y el resultado final, ese te va a decir, por así decirlo, cuál es la intensidad en tal posición. ¿Cachai? No es tal como te lo estoy explicando, pero espero que se entienda, porque obviamente a medida que tú vas midiendo en distintos puntos de la onda, tú vas a tener valores más positivos, cero, negativos, ¿cachai? A eso se refiere con x, t. ¿Cachai? Ya. Y vamos con el último, porque el último es sencillo también. Miren, fíjense, el campo magnético inicial o la amplitud del campo magnético es 9,73 microteslas a una fase de 1000, perdón. ¿Ya? Entonces, confirmo que estamos bien. Esto debería ser B sub 0, o sea, 9,73, horrible el 3, por 10 a la menos 6 teslas por el seno de 1000. Y eso, por supuesto, en el eje catonjo. ¿Cuánto les da ese valor, chiquillos, chiquillas? Si me pueden ayudar un poco, por favor. Ya. Menos 4,93 por 10 a la menos 6. Vamos a esperar a los demás. Voy a tratar de confirmar aquí. No estoy seguro si me va a dar, pero... menos 6. No se olviden que tienen que estar en radianes. ¿Eh? ¿Te equivocaste? Ah, sí.
No cacho, eso voy a contar la notación científica. No sé si les da. Ahí Lenny me ayudó. Y Noemi también. Perfecto. 8.04, 8.05, ya, 8.05. Voy a contar. 1, 2, 3, 4, 5, es como 6. Sí, está bien, perfecto. Impeque. Entonces tenemos, voy a anotar lo que ustedes pusieron. 8,06 va a 0,5 por 10 a la menos 6. Y esto es la dirección K. Y por supuesto se mete en teslas, no olvidar la unidad media. Entonces, como estamos en la dirección K, 0,0,8.05 por 10 a la menos 6 teslas. Y ese sería el campo. En la fase cuando vale 1000. En ese punto en particular del tiempo y el espacio. Veamos si es que está bien la respuesta. 8.46. Oh, no, nos equivocamos. No, sí está bien. Puso 3. Le puso 4 cifras, significaría el profe. Lo puso más perfecto. Oye, espero que estén abandonando esos pensamientos de colegio. Aquí no por ponerle más decimal a esta cuestión es más. Está bien medio. Está mejor medio. O mejor calculado. Así que empiecen a abandonar esas cuestiones. Ya, así que nos dio, así que estamos súper bien. ¿Dudas, consultas, chiquillos, chiquillas? Es decir, el profe es más fome la cuestión esta de la tutoría. Así que todo bien. Ahí sí confirma. César confirma que esta tutoría es fome. Muy bien. ¿Los demás? ¿Las demás? No hay dudas, parece, ¿cierto? ¿No? Está bien. Ya. Perfecto. Ya, vamos con el ejercicio 2. Ya, ahí está la solución, así que no me voy a entrar mucho más. Dice, para cierta onda electromagnética se cumple que el versor de la velocidad es igual a 0,1,0, mientras que el vector de campo eléctrico es esa cuestión que está ahí. Además, se sabe que el valor máximo del campo magnético es igual a 7,5 teslas. O sea, tip. ¿Quién es ese? 7,5 teslas. ¿Qué número es de la expresión que habíamos visto antes? Se dice que es el máximo campo magnético. ¿Cómo llamamos a ese valor en la ecuación anterior? Voy a dar algún tip. ¿Es la fase? ¿Es B? ¿Es E? ¿Es E sub 0? ¿Es B sub 0? ¿Es el seno? Ya, muy bien, ahí sí. B sub 0, ¿ya? Bien entendido entonces ahí, Lenny y Josefa, súper bien. ¿Ya? Porque es el máximo, por ende es la amplitud, ¿ya? Del campo magnético. Así que este gallo es B sub 0. Ya, perfecto. ¿Qué hay que hacer para obtener una onda electromagnética de este tipo? Cuando dice de este tipo, bueno, cambia mucho el hecho de que sea una onda, no sé, hacia dónde se mueva, porque a fin de cuentas es una onda electromagnética nomás. ¿Qué hay que hacer para formar una onda electromagnética? Acelerar cargas, ¿ya? ¿Coinciden los demás, las demás? Mover cargas, perfecto, ¿ya? ¿Coinciden o no? Porque así podemos mirar la respuesta. Juéguensela por último, así si se equivocan. Coincide con usted mismo, muy bien. Eso da un grado de seguridad. Ya vamos a mirar entonces la respuesta, a ver qué tal, qué dice. ¡Oh! Se debe acelerar una carga. Muy bien. Fácil, ¿cierto? Sencillo. Muy bien. Oye, ojo con esto. Puede aparecer en la prueba también. No sé, aquí estoy tirando algunos tips de repente que pueden pasar, porque ya he visto algunas de las propuestas de preguntas. ¿Ya? No olvidar, por favor, que acelerar cargas tiene dos posibles connotados. O sea, si tú tenés una carga,
voy a ponerle así una carga positiva para poner un ejemplo. Si se movía a una cierta velocidad y después la velocidad es más larga, por así decirlo, tiene un tamaño mayor, bueno, efectivamente, ahí se aceleró. Ahora, si esta partícula se estaba moviendo, voy a pensar aquí que tiene un centro, ¿eh? Y esta partícula se estaba moviendo en movimiento circunferencial, primero la velocidad, voy a poner un caso, era así, y después, en este otro caso, era así, pero tienen el mismo tamaño. ¿Ya? La velocidad ahí, en esa situación, ¿cambió o no? ¿Sí o no? ¿Cambia la velocidad si yo mantengo ese tamaño en esa segunda situación? Lenny me dice que sí, los demás, las demás, Josefa sí, Noemí sí. Ya, efectivamente. Cambia la velocidad porque cambia la dirección. Y acuérdense que la velocidad es un vector, así que siempre debe ser, si es que quieren mantenerlo constante, siempre debe tener misma magnitud, misma dirección, mismo sentido. Si alguno de esos tres elementos cambia, entonces ya cambió la velocidad, y si cambió la velocidad es porque hay una aceleración. ¿Ya? Muy importante el dato. Ya dice, relacione los vectores indicados con la regla de la mano derecha y deduzca el versor del campo magnético de acuerdo a la orientación del dedo cordial. El dedo cordial es el dedo medio, ¿eh? Que en nuestra cultura no estoy muy seguro si es muy cordial, pero es el dedo del medio, por si acaso. ¿Ya? Veamos, ¿cómo podría relacionar esto con la mano derecha? No sé si alguien tiene alguna idea ahí. ¿Alguna idea, alguna noción? Porque aquí, si se fija, en el campo eléctrico no está en el eje de las IES. Está como oblicuo. ¿Alguna idea? Ladear la mano. Muy buena idea. Muy, muy buena idea. ¿A alguien se le ocurre algo más? O ahí estamos. Nos aferramos a lo que dice Alonso. ¿Todo bien o no? ¿Alguien, alguna otra idea? ¿No? Ya. Vamos a tratar de jugar un poquito. Ya. A ver, ¿qué vínculo tienen estas cosas? Fíjense que esta va a ser difícil, ¿eh? Porque en realidad relacionándolos un poco por la del eje. ¿En qué sentido, Ian? Como de correr un poco el... Ah, cambiar el eje de coordenadas. Ah, te estás aferrando a lo que dice Alonso. Cambiar el eje de coordenadas. Cambiar el eje de coordenadas es lo más inteligente que pueden hacer, ¿ya? Pero en esta clase de ejercicios, por ejemplo, cuando ya nos dan el sistema de coordenadas, por ejemplo, ya sabemos cuánto vale el campo eléctrico en este sector y sabemos hacia dónde va, en realidad ahí es difícil cambiar el sistema de coordenadas porque obviamente ya te lo dan, ¿cachai? Ya sabéis que estáis siguiendo un sistema de coordenadas estándar. Ahora, en lo práctico, Alonso tiene mucha razón porque ¿para qué voy a ocupar un eje coordenado que me complica la vida? Mejor cambio el eje y dejo todas las cuestiones fáciles. Y eso se hace constantemente en ciencias, ¿ya? Así que, check para ti, dedito para arriba, Alonso, porque en realidad es una de las soluciones más inteligentes en ese aspecto. Obviamente estamos fregados aquí porque como ya nos dieron el sistema de coordenadas, por así decirlo, estándar, tenemos que tratar de imaginar qué es lo que pasa con este vector, con el versor de campo eléctrico, para poder intuir más o menos cómo es el vector de campo magnético, aprox, ¿ya? Entonces, si se fijan, bueno, podríamos imaginar lo siguiente, aquí hay que tener bien claras las nociones. Esto es distinto del imaginar el campo eléctrico al campo magnético y la velocidad. Aquí hay que ajustar el campo eléctrico al eje tanto, que en este caso es el eje 0,707 y 0 y 0, menos 0,707. Que eso es una complicación. Entonces, mejor es poner la velocidad en el eje de las IES. ¿Ya? Y si se fijan,
podríamos hacer lo siguiente. Voy a hacer un mono, medio rasqueli, pero confío en que puede ayudar. Nosotros dijimos que este era Z, voy a ponerlo así. Este es Z, este es Y y este es X. Por ende, si lo imaginan con el mono que yo estoy poniendo en la... No llegó la nariz. Ahí, o en la pantalla, ustedes ajusten, pongan las manos así y pongan el dedo gordo hacia la dirección positiva de los ejes I's. No sé si lo pueden identificar, si me pueden confirmar ahí a través del chat, pero con el dedo gordo apunten hacia dónde va el I. Y ahí van a saber más o menos, o el cómo intuir el eje del campo magnético. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a darles otro tip. Nosotros sabemos que el campo eléctrico está en la dirección 0,7707, que eso es positivo en X, así que vamos a dibujar un vector medio rápido aquí. 0 en Y, así que para allá no tiene nada. Y menos 0,707 en el eje Z. Es decir, es como que va para abajo una cierta cantidad. Si yo tuviese que hablar de este vector, entonces este vector sería como para allá. Y ese sería el campo eléctrico. Confírmenme, por favor, si se entiende lo que yo acabo de hacer, porque este vector que yo acabo de dibujar aquí está en 3D y está en el plano XZ. ¿Se entiende o no? ¿Lo ven? Así como en términos de su imaginación. No sé si cachan, pero si ven el... Súper. Miren, las personas que lo ven, fantástico. Las personas que no tanto, sí, cuesta, porque van a cachar que están bien cuando el dedo gordo esté apuntando al eje de las IES y el dedo índice, que es el campo eléctrico, lo alineen con este plano. ¿Y cómo van a saber que están bien? Porque van a tener que torcerse. Más o menos ahí. ¿Me siguen o no? Porque están con la regla en la mano derecha, entonces dedo gordo como para arriba en diagonal. Este otro está torcido para acá. Más o menos así. Y donde apunte el dedo medio, ahí va a ir el otro, el campo magnético. ¿Lo ven o no? ¿Sí? ¿Se percataron más o menos de que el campo magnético va hacia acá más o menos? Porque tienen que ser 90 grados. Es como para allá. Algo así. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Ian dice que sí, los demás. Insisto, si se tuercen y ven más o menos cómo tiene que quedar la mano, entonces es porque estamos bien. ¿Ya? Ajustamos el dedo gordo primero. El dedo gordo es el que nos da la pauta porque es el más fácil. Es el que está en el eje de las guías. Y el otro es el que tienen que ajustar. ¿Ya? Si lo ven ahí, entonces pueden notar lo siguiente. Voy a hacer esto con negro, no porque sea el campo eléctrico, ¿eh? Pero miren, voy a extender un poco el eje de las X para que lo visualicen. Ahí obviamente estamos hacia los negativos, por así decirlo. ¿Eh? Entonces, este vector, que es el B, el de campo magnético, no sé si se ve bien, pero debería tener una componente negativa en X y una componente negativa en Z. Confírmenme si se ve lo que estoy diciendo. ¿Sí o no? Ian me dice que sí. Los demás, las demás. Este es el paso más importante, ¿eh? ¿Cómo va a poder intuir? ¿La visualizan? Fran me dice que sí, perfecto. Los demás, las demás. Feedback, please. O no lo ven también. Ya, te da como un X positivo todavía. Acuérdate que tienen que tener un ángulo de 90, ¿eh? No te olvides de eso. Porque si el campo eléctrico es para allá, aquí tienen que formar 90 grados. ¿Cachai? Así que necesariamente tenemos que estar pasados para el otro lado en las X. ¿Sí? ¿Cachai? Entonces, mira, como a uno le dan el versor de campo eléctrico, que es este, esas mismas componentes
tienen que estar en el campo magnético, pero en los ejes que nosotros más o menos visualizamos. Es decir, el campo magnético o el versor de campo magnético debería tener algo así. Puede que me equivoque, pero ahí dice como deducirlo. O sea, pueden equivocarse en cierta forma, basta con que ustedes apunten hacia un lado. Pero yo creo que debería ser menos 0,707 o punto 707, que es el negativo en X. No tiene componentes en Y, porque obviamente la velocidad va en el eje de las Y y tiene que ser perpendicular a los otros dos, así que 0. Y en el eje Z sigue siendo negativo, así que sería 0,707. Confírmenme, por favor, si ven que ese podría ser el número. ¿Sí o no? Noemí dice que sí, Josefa sí. ¿Está costando mucho a los demás o no? ¿O están anotando? Tres sí, perfecto. De 28. Sí, perfecto. Javi, perfecto. Muy bien. Sí. Tenemos más sí, perfecto. Ah, perfecto, Fran. Ya, muy bien. Ya. Acuérdense de pedirme un poco de tiempo, sobre todo si están anotando. Y más encima hoy día estamos holgados de tiempo, porque realmente aquí con esto casi se acaba esta tutoría. Casi. Así que pidan nomás, no hay problema. Yo me adapto. ¿Ya? Voy a mirar el resultado, para ver qué tal. Voy a bajar un poquito. Ah, ¡tarán! ¿Viste? El dedo cordial apunta, el dedo medio, que en nuestra cultura no es tan cordial. Nuestro dedo incordial, efectivamente, apunta más o menos en esa dirección. ¿Ya? Y tienen que ser los mismos tamaños, chiquillos, chiquillas, porque acuérdense que en el campo eléctrico este es un vector unitario, este es un versor. Así que si ocupamos las mismas componentes para cada uno de estos casos, o para el caso del campo magnético, vamos a obtener un versor también. ¿Ya? ¿Ya? Y vamos con el ejercicio C. Este es más complicado, porque aquí tengo que soplarles algo. Miren, voy a hacer algo truculento que estoy casi seguro de que no lo conocen, ¿ah? Porque uno debería pasar geometría geometría universitaria para poder saber esta relación, pero esto es algo así. E cruz B es igual a C. Y eso está en versores, así que cuando son versores la cosa es mucho más sencilla. Lo que estamos escribiendo aquí es como que J tongo cruz Z tongo es igual a X tongo. ¿Ya? Y voy a ponerlo así, a ver. Voy a dibujar el eje entero. Mientras están anotando los demás. Este es X y este es Z. Ya, JZ. Ahí, perfecto. Ahí más. Sí, ahí más. Sí. El dedo índice queda para allá, queda como mirando hacia la pantalla. Y el dedo gordo hacia la derecha, más o menos. Ahí estamos más o menos. Ya, lo que estamos diciendo es que si ustedes hacen J cruz Z, o sea, I cruz Z, es como, miren, este es un gesto como para recordar. Si el dedo índice se acerca al eje Z, que en este caso representa el dedo medio, el dedo guatón apunta hacia la derecha. ¿Ya? Y por ende, fíjense en esta relación que también es válida. Se la voy a soplar ahora. Voy a escribirla aquí abajito. ¿eh? Eso mismo quiere decir que C cruz E me va a dar el vector B. Fíjense que decir C cruz E es como poner la velocidad que originalmente estaba en el eje de las X, que se acerque al eje Y. No sé si se percatan, pero yo estoy mostrándoles en pantalla lo que yo debo hacer, o lo que
me ayuda a entender qué está pasando. El dedo índice, que en este caso es el que originalmente hablaba del campo eléctrico, está corrido porque ahora C, que representa el eje X, está apuntando hacia allá. O sea, este. Voy a ponerlo acá. C es el eje X. Entonces, si ocupo la misma regla de la mano derecha, aquí no piensen en el consenso que yo les estaba hablando, estamos pensando en un producto cruz, no en la ecuación E cruz B igual a C. Estamos pensando en matemática. Si yo junto el dedo índice con el dedo medio, voy a obtener el vector para arriba, por así decirlo. Esa es como la idea. Entonces, si yo muevo el dedo o alineo el dedo índice con el eje X, me va a quedar el dedo índice apuntando hacia la derecha. Voy a hacerlo así mejor, porque creo que está así. El dedo medio, que es el que va a ser el producto cruz, por así decirlo, apunta como hacia allá de la pizarra o de la, ¿cómo se llama esto? De la pantalla. Ahí queda alineado. Si el dedo índice se acerca al de acá, entonces yo obtengo el otro. Por ende, si digo C cruz E, en realidad estoy obteniendo la dirección hacia donde va ese resultado. Y en este caso, si se fijan, debería ser el campo B. Un poco complejo, ¿no? Por último, se quedan con lo podemos quedar con la matemática. C cruz E es igual a B. Que en otras palabras estamos diciendo que el eje X, chuta, J tongo, o sea, I tongo, cruz, J tongo, me da Z tongo. No, K tongo. Eso estamos diciendo con esa operación. Y si se fijan y hacen el ejercicio, es verdad, po. Es verdad. O sea, si ustedes hacen producto cruz entre el I y el J, van a obtener el Z. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es pura matemática, insisto, o sea, para poder entender esto un poco mejor necesitan masticarlo como desde la geometría analítica, o sea, desde la geometría vectorial y todo, pero basta para este curso que se lo aprendan como de memoria, por así decirlo. ¿Ya? Y si tienen eso, es súper relevante. ¿Por qué? Porque aquí me están pidiendo en el ejercicio número 3 que encuentre el campo magnético. O sea, yo no puedo saber el campo magnético a partir de esta ecuación, pero si conozco las propiedades de la geometría del problema, yo sí puedo ver que C cruz E, o sea, haciendo producto cruz entre la velocidad y el campo, yo puedo obtener, o sea, el campo eléctrico, puedo obtener el campo magnético. Y ahí es mucho más fácil. ¿Ya? Porque esto se transforma derechamente en lo siguiente. C cruz E nos va a dar B. ¿Ya? Y bueno, por supuesto, aquí ya sabemos algunos datos, pues, porque tenemos la velocidad hacia dónde va, aquí. Y también sabemos que es la velocidad de la luz, pues así que, bueno, tenemos ahí algunos datitos. Entonces, podríamos ocupar ese dato o también calcular el tamaño, o sea, ocupar el tamaño del el campo magnético, del máximo, que en este caso sería B sub 0. Por ende, habría que poner lo siguiente. Si es que yo quiero calcular el campo magnético, tendría que poner B sub 0 por el seno del ángulo que me están, o el seno de la fase en este caso, que no tengo idea cuál les parece. A ver, claro, no lo tengo. Seno de la fase. Ah, no, sí, sí lo tengo, porque está acá. Gracias, gracias, gracias. Sí, eran 28, perdón. Seno de 28. Y esta es la parte importante. La dirección donde sea que vaya Betongo. Porque aquí no es lo mismo, no podemos decir que va en la dirección Z. No podemos, porque aquí esta cuestión está ladeada, como la pregunta que había hecho Alonso hace un rato. Estamos corridos en ese aspecto. Entonces, hay que saber ese vector, y ese vector se obtiene con esta expresión. O sea, hay que hacerle producto cruz al C, que es este, C tongo, cruz E tongo, que es este de acá. Entonces, chiquillos, chiquillas, antes de tirarnos a hacer el ejercicio, ¿se entiende como el background detrás, que es como ya la previa, el que estamos haciendo, algunas piezas para poder empezar a tirar números? ¿Sí o no? Ian dice que sí, Noemi sí, los demás, las demás.
¿Se entiende o no? O en buena parte se entiende. Lenny también, Josefa también, Juan Pablo. Perfecto. Ya tenemos un buen feedback ahí. Voy a creer que estamos ok. ¿Ya? Entonces, tirémonos a sacar el ejercicio, pues, porque en realidad necesitamos dos cosas. En verdad, una, en verdad. El C cruz E. El C cruz E es todo nuestro problema y el resto son puros datos dados. Entonces, C cruz E sería el producto cruz, o sea, I, J, K, de C, que en este caso es 0, 1, 0, versus el E, que en este caso es 0.707, me va a quedar feo aquí, pero 0, que es ese de acá, y menos 7, voy a hacerlo de nuevo porque esta cuestión está muy chiva. I, J, K, 0, 1, 0, y aquí 0.707, 0 y menos 0,707. Ahí sí. ¿Ya? Y bueno, en general estos productos cruz son fáciles porque como son puros versores, en realidad uno tiene que andar multiplicando cuestiones por uno nomás. Pero veamos, esto sería I, tapamos esta columna y esta fila, nos va a quedar 1 por eso, menos 0 por 0. Así que facilito, va a ser 1 por menos 0,707, así que es menos 0,707. Menos, menos jtongo. Jtongo, bloqueamos esa columna, esa fila, nos va a quedar 0 por eso, menos 0 por el otro, así que es 0. Más catongo, donde vamos a bloquear esta y esta, 0 por 0 da 0, menos 1 por 0,707. Así que nuevamente es menos 0,707. Resultado final entonces sería que C plus E, y es obvio porque tiene que coincidir con nuestro resultado anterior, es menos 0.707, 0, menos 0.707. Y que obviamente tenía que coincidir con nuestro ejercicio anterior. Así que nos dio muy bien. Efectivamente, Noemí tenía ahí el producto cruz hecho ya y sacado debajo de la manga. Muy bien. Y ahora nos preocupamos de sacar el campo. O sea, el campo sería esto. Ese mismo vector, que es el betongo, multiplicado o ponderado por los 7.5 teslas. O sea, son 7.5 teslas. Voy a poner el tesla. Por ese vector, menos 0.707, 0, menos 0.707, y por, en verdad debería lo he puesto antes, pero bueno, seno de 28. Ya. ¿Cuánto les da esta cuestión? 7,5 seno de esta cuestión. Seno de 28, ¿cuánto les da? 7,5 seno de 28. ¿Les da o no por ahí? Ah, ¿por qué multiplico el campo magnético máximo? Porque acuérdate que el B sub 0 es el máximo o de amplitud o máxima elongación del campo. ¿Cachai? Que era la ecuación original, esta de acá. Esa. ¿Cachai? Y el V sub 0 representa la amplitud de la onda. ¿Cachai?
¿Cuánto les dio? Les dio el... No hay problema, vale, no te preocupes. Si aquí estamos grabando, así que por último ahí terminamos con lo que nos quede pendiente. Ahí lo podéis revisar. Perfecto, veo que coincidieron todos. A ver, veamos. Vamos a mirar el tiro el resultado, ¿ah? A ver si es que nos da. Nos faltó. Ah, pero nos falta todavía el seno del. O sea, el 0.77. ¿O no? 7.5 por 0.77 por seno de tanto. Oh, hay un error. ¿Por qué metió el coseno aquí el profe Jorge? Está mal esta cuestión. Debería haber sido seno. Ah, uf, leí mal, perdón. Cierto, efectivamente, Josefa, porque aquí me metió un gol el profe Jorge, hay que decirlo. Cosinusoidal, o sea, basándose en la fase del coseno. Miren, esto es un comentario aparte, ¿eh? Porque yo no sé si se acuerdan en algún momento, pero yo les había dicho que uno puede modelar una onda que es así, con un seno o un coseno. Entonces, obviamente no hay nada que te restrinja para definir un campo magnético con un coseno o un seno. Entonces, obviamente, es una posibilidad de hacer una sinusoide o un cosinusoide que está basado en el coseno. Y ahí, mil disculpas, no leí muy bien. En realidad aquí es coseno. ¿Ahí sí? ¿Les dio? Mil disculpas. No leí bien ahí esta cuestión. Menos 5.1, 0, menos 5.1 teslas. Ahí me caí. Ya. Menos 5.4. Y le vamos a poner la carita feliz porque veo que la mayoría estamos ok. ¿Ya? Súper. ¿Dudas, consultas, chiquillos, chiquillas? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ya estamos para terminar. Todo bien. Esto es bien sencillo, como les digo, no es tan complejo. Mire, el profe Jorge adjuntó esto como para poder discutirlo. Muy bien. Me alegra que estén alegres en ese aspecto. ¿Viste? No es todo tan malo. Tenemos cosas positivas aquí que mostrar. Ya miren, este mapa conceptual es como para consolidar aprendizajes. Miren, yo se los compartí también en Ucursos para que lo puedan ver, pero podemos llenar algunas ideas, a ver si es que me pueden ir acompañando en este aspecto a través del chat, porque creo que podemos ir haciéndolo en conjunto. ¿Ya? Así que, bueno, veámoslo. Ondas electromagnéticas, OEM. Estamos aquí. Aquí. Entonces, ¿por qué se generan? Ya lo dijimos al principio, pero vayan tirando las primeras líneas. ¿Por qué se generan? Movimiento de cargas, dice Ian. ¿Solo movimientos? Porque una carga que se mueve a velocidad constante también se está moviendo. Ahí sí, muy bien, efectivamente. Se generan por aceleración de cargas eléctricas. E interacción entre el campo magnético, sí, también puede hacerlo. Sí, pero eso es más truculento, Anaís, así que estamos aquí tratando de consolidar los fundamentos. Ya, así que las truculencias físicas existen, porque de hecho tú puedes hacer aparecer rayos de luz en el vacío, donde no hay materia, no hay cargas, pero sí hay un imán que se está agitando, por ejemplo. ¿Cachai? Entonces, eso se puede, pero eso está fuera del curso, eso no se ha dicho. ¿Ya? Vamos a cerrar esta cuestión que está aquí. WhatsApp. Ya. Ok. ¿Por quién fueron predichas? Esto es interesante. Esto es un poco de historia.
¿Quién fue la persona que predijo las ondas electromagnéticas? O la existencia de estas ondas. Tesla dicen por ahí. Ya. ¿Te la estáis jugando? Dale. Anaís dice Maxwell. Y Faraday dice Juan. Ya, aquí se las soplo, ¿eh? Porque en realidad esto es algo como para indagar un poquito. Y no sé si se justifica tanto el hecho, pero lo podemos extraer por lógica. Las ecuaciones de Maxwell al final terminan cuadrando todas con una función de onda. Este es el final de la historia, por así decirlo. Maxwell, como era un matemático genio en esta época, este gallo cachaba todas las estructuras, las entendía muy bien. Entonces, sus propias ecuaciones para definir el comportamiento de los imanes y la electricidad y toda esa cuestión, él entendió claramente que la estructura que él había formado desembocaba finalmente todo junto en una onda. Entonces él predijo la idea de que existían ondas que iban a tener una parte eléctrica y una parte magnética y que debían ser perpendiculares y todas las cosas que ya hemos visto, solo con sus ecuaciones. ¿Ya? Así que la persona que está ahí, Anaís está en lo correcto, fue Maxwell. El tío Maxwell. Qué horrible el nombre, pero bueno, whatever. ¿Ya? Faraday dio las pistas como experimentales. ¿Vale? Ya, esto es clásico. Se propagan en él vacío. ¿Y hay alguna contraposición a eso? ¿O no? Parece que no. Ya, aquí les cuento algo extra. Las ondas electromagnéticas, fíjense, son luz. Y ahora que yo estoy aquí mirando una ventana, la luz viene, pasa por la ventana y llega hacia mí para yo poder ver los objetos. Entonces, aquí hay algo malo en esto. Y esto es algo para la reflexión. Pueden viajar por el vacío, como obviamente una onda mecánica no tiene permitido, pero también viajan por medios materiales. ¿Ya? Así que si bien la respuesta correcta aquí o la respuesta esperada es el vacío, no olviden por favor que una onda electromagnética también puede viajar por la materia. No es excluyente como dirían en lógica o en cálculo. ¿Ya? El hecho de que viajen por el vacío no quiere decir que no viajen los otros medios. ¿Ya? De hecho puede viajar por cualquiera. ¿Ya? ¿Y a qué velocidad viaja? La luz. Muy bien. Efectivamente, bien, podría ser el ambiente, podría ser cualquiera, por eso esa pregunta o ese casillero no está muy bien ahí puesto. ¿Ya? Súper bien, hasta aquí estamos impecables. Ya, a ver, y las ondas electromagnéticas, si tuviesen que caracterizarlas, aquí dice que se pueden clasificar por su longitud de onda. ¿De qué otra forma pueden clasificar una onda ustedes? Frecuencia, dicen por ahí, amplitud se la jugó Ian. Frecuencia, perfecto, yo coincido con ustedes, frecuencia. Uy, qué horrible, está medio lagueado mi compu aquí, ¿eh? Por eso está escribiendo feo. Ya. Y la amplitud no necesariamente está relacionando la característica de una onda. Es una de las tantas, pero no la identifica en sí. Tú puedes tener múltiples ondas de distintos tamaños en términos de la amplitud, pero pueden ser, por ejemplo, todas de un mismo color. La identidad de una onda está definida en su frecuencia o en su longitud de onda, pero también es muy utilizado lo que dice César y lo que dice Noemí, también su energía. ¿Ya? Para que lo tengan presente, porque la identidad, así como nosotros tenemos huellas digitales y nosotros podemos cachar más o menos quién es quién, solamente mirándola, uno puede saber qué fotón es de cierto tipo, de cuáles características, solamente sabiendo su frecuencia o su longitud de onda o su energía. Porque nosotros sabemos que con cualquiera de esos tres parámetros podemos relacionarlo con la rapidez de la luz. ¿Ya? Así que eso. Vamos con lo último que nos va quedando. Se ordenan según frecuencia, longitud de onda o energía en el, ¿qué creen ustedes? Y miren lo que viene acá abajo. ¿En dónde están ordenadas las ondas electromagnéticas? Muy bien, Anaís. Espectacular. El espectro electromagnético. Muy bien. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Muy bien. César, Noemí, impecable. Súper. O sea, en el
espectro electromagnético. Muy bien. Y vamos a ver si se la saben de memoria, pues. Ya, estas son las de menor longitud de onda, por si acaso, las ondas de radio. ¿Cuáles son las que vienen? Microondas, dice la Amparo. ¿Seguros, seguras? Ya. La voy a ordenar yo por ustedes, ¿eh? Uy, muy bien. 17 horas. Oh, me tomé 15 minutos más, pucha, no vamos a salir más temprano. Ya, vamos descartando. Me parece muy bien, ya, buena idea. No se la sabe. Ya, infrarrojo y ultravioleta. Obviamente entre medio está la luz visible. Muy bien. Después de los ultravioleta están los rayos X. Muy bien, Noemí, impecable. Y al último, como bien dice ahí César, están los rayos gamma. Por ende, por descarte, si es que no se lo saben, aquí están las microondas. ¿Ya? Y creo que eso sería todo. Fin de nuestra tutoría. ¿Dudas, consultas o no? Chiquillos, chiquillas. ¿En las ondas de radio entran las de TV? Sí, sí, Anais. Pero bueno, hoy día hay de todo. Hoy día, eso era como para época antigua, porque hoy día podéis transmitir la tele por donde sea, podéis transmitirla por Bluetooth, y por infrarrojo. Bueno, antiguamente no sé si tuvieron de esos celulares, pero celulares que se mandaban con información cuando los teníais que poner al lado y decían, ya, te lo voy a mandar por infrarrojo, la foto. Ya, era precisamente porque se mandaba por la luz infrarroja. O sea, cualquier información se puede mandar a través de la luz. Pueden mandar por cualquiera. De hecho, no hay mucha diferencia. Diga, dime Alonso nomás, dale. Las 3DS usan infrarrojo. Sí. ¿Aló, profe? Dale Alonso, cuéntame. Es que tengo una pregunta. Estaba consultando con un electricista el tema del laboratorio ¿Ya? sobre la función de la bobina y ¿Ya? quería saber si es que como que lo que me dijo él estaba bien. Dime. Voy a Ya, me dijo que cuando se conecta la batería sin la bobina se genera como una onda cuadrada, Ya. porque no hay resistencia en el circuito y la diferencia de voltaje es muy de golpe. Ya. Sí, Y, eso. y- ok, y que la bobina, cuando está la bobina conectada, se genera como una onda más como onda como tal. Ya. Pero Mira, en el gráfico diferencia voltaje en función del tiempo. ya. Perfecto. No, sí, sí se entiende. Mira, igual hay materia que todavía nos falta que probablemente va a salir la próxima jornada. Pero mira, si tuviésemos que dibujar, por ejemplo, la intensidad de esa onda que está saliendo, si es que tú le pegas un golpecito, voy a ponerlo aquí, esto es intensidad, no corriente, versus tiempo. Tú deberías ver algo así. En realidad, en algún momento del tiempo, tú conectaste las cuestiones y ¡pum! Salió como un pic. ¿Correcto? Sí. Ya, pero dependiendo del tiempo en que tú tuviste eso conectado, como con las manos, tú vas a generar un perfil de onda cuadrado, que es el que más o menos te dicen ahí un electricista, ¿cachai? Así que eso es real. El tema está en que cuando el tiempo es muy chiquitito, eso se transforma en un pic, y eso se le llama no un perfil de onda cuadrada, en realidad eso es un pulso, ¿cachai? Es un Ok. pulso electromagnético. ¿Entiendes? Sí. Ahora, ¿qué Y, es lo que pasa? Cuando tú dejas las cosas conectadas, tú vas a generar, por ejemplo, un perfil de onda así, plano, sí. ¿cachai? Y aquí es donde hay una evidencia de algo importante. De hecho, el experimento que ustedes están haciendo, porque, bueno, creo que hoy día lo entregan, si mal no recuerdo. Así es. Eh, Esto es un experimento que hizo Michael Faraday hace muchos años y que él no se había dado cuenta de algunas cosas, porque es curioso, a él le funcionaban estas interrupciones, por así decirlo, del ruido blanco, voy a poner en este caso, que él no conocía el ruido blanco, pero estas interferencias aparecían solamente cuando él conectaba las cosas, ¿cachai? Pero curiosamente, si lo dejáis conectado, de hecho, ¿qué es lo que pasa si tú dejas conectada tu bobina? Se percibe esa interferencia, ¿no?
No, porque hay como ondas externas que le afectan a la radio como más fuertes que la mía. Ya puede ser. Pero ¿y por qué la sentiste entonces cuando la conectaste nomás? O sea, cuando se conectó de golpe, porque no, a ver, no sé cuál sea la respuesta de por qué no se sintió cuando lo dejaba conectado, pero sí se sentía como los golpecitos, como al conectar y desconectar solamente. Perfecto. Y fíjate, y analicemos ese caso para poder terminar aquí nuestra jornada. Mira, eso es lo más interesante y esto lo notó Michael Faraday. Por eso les digo, miren, Michael Faraday era un gallo que no cachaba mucho de matemáticas, no era un tremendo dotado en ese aspecto, pero cuando él observaba esta clase de cosas que hoy día nosotros dejamos pasar, él no la dejaba pasar. ¿Cachai? Este Ah, gallo tenía una entiendo. intuición física tremenda, como que él cachaba de qué se trataban las cosas, él como que entendía la naturaleza cuando veía los fenómenos. No cachaba la matemática, pero entendía qué pasaba. Fíjate, la razón por la que tú percibes esto, ¿qué estáis haciendo cuando tú conectáis y desconectáis las cosas? A diferencia de lo que está pasando cuando tú solamente lo dejas conectado. ¿Cuál es la diferencia entre un caso y el otro? En uno se hace la onda y el otro es como que está en la punta solamente estático. Ya, ¿y cómo se llama eso estático? ¿Cómo lo llamamos constantemente? Valga la redundancia. O no sé ahí. ¿Cómo se le llama a este movimiento, por así decirlo? Ponle un título, así como de lo que conozcáis nomás. No responde Rectilíneo uniforme. uniforme, No, constante. no, ¿Ok? ¿Y cuál es el opuesto de lo uniforme, lo constante? acelerado. Que Acelerado, tiene. eso pensando en Sí. mecánica. ¿Y qué es lo diferente o qué es lo opuesto o cuál es la antítesis de constancia? Algo que se mantiene Algo que se mueve. o algo que cambia, Sí, ¿cierto? eso mismo. ¿Cierto? Michael Faraday se dio cuenta de que esta cuestión funcionaba y la onda se generaba solamente cuando tú cambiabas las cosas, no cuando las mantienes constantes. ¿Cachai? Y eso fue un tremendo tip porque ahí metió la aceleración. ¿Cachai? La aceleración representa el cambio de las cosas. Y cuando tú lo dejáis conectado, a no ser que existan fluctuaciones de corriente, que eso también sería acelerar o sería cambiar, ¿cachai? Entonces ahí aparece el efecto. La onda electromagnética aparece solamente cuando existen aceleraciones de cosas o cambios de cosas, no cuando se mantienen constantes, porque en el momento en que dejaste conectar la cuestión, la onda se fue. ¿Cachai? Sí, comprendo. Esa es la idea. Entonces, bueno, y para hacer un poquito más explícito el tema de lo que estaba pasando aquí, cuando tú tienes un pic demasiado fino, y esto es un dato que les puedo compartir si es que quieren investigarlo como a posteriori, a esto en general no solamente se le llama pulso, como al perfil o a la forma, a esto se le llama delta, y con un apellido por si acaso, por el físico que descubrió esta cuestión y por el que la modeló mejor, delta de Dirac. Dirac, a mi gusto, fue uno de los científicos más grandes de la historia y quizá una de las personas más inteligentes que ha pisado este planeta. Incluso me atrevería a decir que más que Einstein, o al nivel de Einstein. Dirac fue la persona que predijo la existencia de la antimateria. Y él hizo los cálculos con las mismas ecuaciones de Maxwell para poder predecir el positrón. ¿Ya? Así que ahí se lo dejo dando vuelta. ¿Respondí a la duda entonces o no? Sí, ¿le puedo hacer otra pregunta al tiro? Yeah. Sí, es que la antena, que todas las explicaciones las dan con antenas dipolo, Ya. pero mi pregunta es, considerando que la onda electromagnética se genera por la aceleración de partículas, en este caso electrones, cuando el electrón llega a la punta de la antena, dobla como en U, por decirlo de alguna forma, y se devuelve. ¿Y esa sería como la aceleración o nada que ver? Porque eso sale en internet. Ya, eso es muy, muy mecánica y puede ser así. Pero si te acuerdas de esto, mira, y te acuerdas un poco de mecánica de lo que yo les hablé, acuérdate que el electrón es una partícula que no debería estar orbitando alrededor de las cosas, ¿cachai? Porque si no emite luz por todos lados. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estricto rigor, no puedes saber si es que en realidad ese electrón se fue para un lado y después se dio vuelta en U, porque exactamente lo mismo puedes explicar con teletransportación. Por ejemplo, que el electrón estaba acá y después justo en otro momento apareció en el otro lado y ahí tú sabís que pasaste de un lado a otro, hubo un cambio, por ende apareció una onda. ¿Cachai? Entonces, Sí, por la comprendo. trayectoria de las cosas no es posible saberlo, por lo menos no a nivel atómico.
¿Cachai? Ok. ¿Ya? Y eso es algo que hay Eso. que empezar a asumir, porque en realidad las trayectorias a nivel atómico, comillas, no existen. Hay que abandonar el concepto de trayectoria. Para los átomos eso no existe. ¿Ya? Gracias, profe, se pasó. No hay de qué. Bueno, por si acaso, esto es de aquí para poder terminar y nos vamos. Si es que quieren. Bueno, ya estamos listos, pero miren, yo tengo aquí un computador y esto es un polarizador. De hecho, ojo, ahí se nota, miren. La luz que viene desde la ventana, fíjense que atraviesa la ventana de una cierta manera. El polarizador, ¿qué es lo que hace? Es como una línea negra, transparente, negra, transparente, negra, transparente, negra, transparente. Entonces solamente va a dejar pasar algunas ondas que vengan en esta orientación y va a frenar a las que vengan en esta orientación. Y de hecho, precisamente por eso uno compra filtros para sus cámaras fotográficas, porque cuando rebotan, por ejemplo, en superficies planas, la luz rebota a superficies planas, la luz se polariza. Cuando viene del sol así sola, viene para todos lados, orientada así, orientada así, para todos lados. Pero cuando toca una superficie horizontal, que también puede ser un laguito o cosas por el estilo, ustedes pueden filtrar, por ejemplo, esa luz girando correctamente el polarizador. Y si se fijan, eliminan todo el brillo de fondo, que es lo que hace que se vea un poco difuso en la parte de atrás. ¿Ya? Esto les sirve tremendamente, chiquillos, chiquillas, porque, insisto, amplíen su concepción de las cosas. ¿Por qué podría servir esto para sus carreras, por ejemplo, pensando en la biología o en la química? Hay bacterias que, por ejemplo, son lineales. Y cuando son lineales, llega la luz a ellas y la luz que rebota en ellas viene orientada en una cierta dirección. Entonces, si ustedes a su microscopio le ponen una cosa como esta, ustedes van a poder ver cierto tipo de bacterias que, por ejemplo, puedan ser lineales. Y en el caso de la química, obviamente, cuando ustedes tengan algún material que sea como un cristal, el cristal va a eliminar o va a privilegiar cierto tipo de orientación para rebotar la luz, ¿ya? Y eso obviamente se puede filtrar a través de un polarizador, que son las propiedades que nosotros estamos estudiando, que es el campo así, el campo eléctrico es así y el magnético es así, ¿ya? Y aquí voy con Juan, profe, el campo eléctrico variable, ¿qué clase de corriente genera? Mira, es una corriente un poco extraña, porque acuérdate que la corriente se produce por el movimiento de cargas, entonces el campo eléctrico tiene que inducir movimiento en las otras cargas. Si estamos hablando de átomos, bueno, lo más probable es que vaya a ver que un átomo que iba para allá se corrió para el otro lado, pero así como un flujo de cargas es más difícil. Ah, por las ecuaciones de Maxwell. Ya, pero por las ecuaciones de Maxwell ahí estamos hablando de una ordenación grande de partículas, ¿cachai? Porque el vector J va a aparecer solamente cuando tú tengas un orden macroscópico, porque es una densidad de carga. ¿Cachai? Como es una densidad de carga, estamos asumiendo que son varias cargas, no una carga. ¿Cachai? Porque para un término de un puro átomo, entonces ese término es casi cero, así que se elimina de la ecuación. ¿Se entiende? Bueno, eso también es un tema, porque obviamente si los cables generan, por ejemplo, corriente, ¿cachai? Esa corriente va a generar un campo eléctrico, o viceversa, un campo eléctrico va a generar un movimiento de cargas en los cables, ¿cachai? Pero acuérdate, tiene que ser más o menos macroscópico, tienen que haber hartos átomos, hartas cargas, ¿cachai? Eso es un tema en la computación, porque, por ejemplo, imagina que mis dedos son cables, ¿cachai? Si tú transmites información como corriente por este cable, eso va a inducir un movimiento en el cable de al lado. ¿Cachai? Entonces, tú no vas a poder mandar información por acá sin poder repetir la información como para el otro lado y este después a su vez va a empezar a transmitir información para acá y así sucesivamente. Entonces, los cables tienen que estar blindados de ese efecto de alguna forma. ¿Cachai? Entonces, es todo un tema esta cuestión, como más o menos las corrientes que tú me estás hablando, porque el campo eléctrico genera corrientes o genera flujos de corriente, el vector J, y a su vez el vector J también puede generar un campo eléctrico, que son pequeños, pero bueno, son a fin de cuentas cosas que pasan. ¿Ya? Oye, estamos pues, ¿ya? Me alegra que la mayoría de ustedes se haya quedado en todo caso, porque eso habla de que son gente curiosa. Dejar de... Estamos entonces, pues, ¿cierto? Ya, esperemos que mañana, porque mañana tenemos
ser muy parecida en el seminario, por si acaso, así que traten de mirarlo y lo más probable es que vayan a poder hacer las cosas bien en base a lo que revisamos hoy día. Así que en principio están un poco más adelantados o adelantadas. ¿Ya? Ok, vayan a terminar su informe. Cuídense harto, que estén muy bien. Un abrazo grande.